Sábado después de ceniza. El Evangelio es tomado de San Lucas, capítulo 5, versículos del 27 al 32. En aquel tiempo vio Jesús a un publicano llamado Leví, Mateo, sentado en su despacho de recaudador de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví ofreció en su casa un gran banquete en honor de Jesús, y estaban a la mesa con ellos un gran número de publicanos y otras personas. Los fariseos y los escribas criticaban por eso a los discípulos, diciéndoles: «¿Por qué comen y beben con publicanos y pecadores?». Jesús les respondió: «No son los sanos los que necesitan al médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores para que se conviertan». Palabra de Dios. Muy buenos días. ¿Quién es el que tiene a Jesús? ¿Te gustaría que Jesús llegara a tu casa? ¿Te gustaría recibir a Jesús el día de hoy en tu casa? En el Evangelio del día de hoy nos habla de un personaje muy importante. Un personaje que parecía que tenía mucho dinero y que invitó a Jesús a su casa y Jesús aceptó. Pero la forma en cómo se va desenvolviendo la historia nos da mucho más que pensar que una sola invitación convencional de alguien que quiere quedar bien con el invitado. Si nosotros tratáramos de hacer el perfil psicológico de Jesús, sería muy difícil, porque Jesús no entra en ninguna categoría. Él es quien es Él, y es demasiado original que más bien nosotros somos nosotros mientras más nos parecemos a Él. Déjame te leo el Evangelio para juntos poder descubrir lo que Dios quiere decirnos el día de hoy. Después de estos sucesos, un día salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció en su casa un gran banquete. Les acompañaban a la mesa un gran número de publicanos, aparte de otras personas. Los fariseos y sus escribas decían refunfuñando a los discípulos: «¿Por qué coméis y bebéis con todos los publicanos y pecadores?». Les respondió Jesús: «No necesitan médico los que están sanos, sino los que están mal. No he venido a llamar a conversión a justos, sino a pecadores». En este texto, yo creo que todos, y ya hemos meditado mucho, desde la óptica de Mateo, lo que en Mateo estaba pasando Leví, lo que en Mateo estaba sucediendo en su interior, cuando ve pasar a Jesús y que Jesús lo llama. Mateo no duda, deja inmediatamente todo el dinero, todo su puesto, su negocio, su changarro, con tal de seguir a Jesús. Ahora, el puesto de cobrador de impuestos era un muy mal trabajo. Para los judíos, para la religión judía en aquel entonces, era alguien que estaba traicionando a la patria, porque los impuestos eran para Roma, no para ellos mismos. Eran para el imperio romano que los estaba oprimiendo. Por eso, Mateo era considerado un pecador y un pecador público. Cuando ve que Jesús lo llama, Mateo deja toda la comodidad que tenía con tal de seguir a Jesús. Eso ya lo hemos reflexionado, no quiero detenerme en eso, pero lo que a mí me sorprendía cuando leía el Evangelio el día de hoy y que trataba de imaginarme la escena, es que la gente empieza a criticar a Jesús, a los discípulos de Jesús e incluso también a Mateo. Porque parece que así es el ser humano, siempre está criticando. Pero lo interesante es de que si tú estuvieras en el lugar de Mateo en ese momento, cuando has dejado todo con tal de seguir a Jesús, cuando dejaste tu seguridad, tu negocio, cuando dejaste la posición social en la que estabas, pues alguien que trabajaba para el Imperio Romano era el equivalente como algún presidente municipal local del día de hoy, ¿no? Algún gobernador o algo por el estilo. Él tenía ya un puesto político. Dejó todo con tal de seguir a Jesús.
Está ahí comiendo en la casa de él, de Mateo, con Jesús como su invitado. Mateo dejó todo por seguir a Jesús y además lo invita a comer. A alguien de fuera está criticando a los discípulos, critican a Jesús, no era algo nuevo, pero critican a Mateo, diciendo que es un pecador. ¿Por qué? Y la crítica es hacia Jesús, ¿por qué está comiendo con un pecador, con Mateo, con un publicano, con un traidor? Si en ese momento tú fueras Mateo y Jesús está comiendo en tu casa, tú lo invitaste, pues lo que esperas de un invitado es que te defienda. Pero Jesús no defiende a Mateo, no en la forma en como quizás nosotros hubiéramos imaginado que Jesús se hubiera puesto de pie y hubiera defendido a Mateo como diciendo, a ver, ustedes pecadores, pues si ustedes están peor, miren, por lo menos él me invitó a comer, en cambio ustedes, pero no. Es decir, Jesús les dice a los fariseos, ¿quién es el que necesita el médico? ¿Los sanos o los enfermos? ¡Sas! Está diciendo que Mateo está enfermo y que a lo mejor los fariseos están sanos. Por eso Jesús no va con ellos. Pudiera ser una indirecta, pero esa indirecta como para hacer recapacitar a aquellos que criticaban a Jesús porque Jesús había aceptado la comida de un pecador y a lo mejor no había aceptado la comida de ellos. Jesús en ese momento les está diciendo, pues ustedes se creen sanos, ustedes se creen justos, ustedes se creen buenos, ustedes no me necesitan. En cambio Mateo, como ustedes dicen, es un pecador, como ustedes dicen, es un publicano, es el enfermo. Y yo, que soy el médico, dice Jesús, voy a estar con el enfermo. Quizás esas palabras al oído del día de hoy no nos hubiera gustado que alguien se refiriera así a nosotros, así como que, óyeme, yo dejé todo por seguirte y encima te invito a comer y tú estás conmigo y me dices que estoy enfermo. Pero yo más bien creo que ese fue el elogio más grande que Jesús le dijo a Mateo en ese momento. Porque es precisamente el reconocer que estamos enfermos que el doctor llega a nuestra casa. Es precisamente en reconocer que somos pecadores que nosotros recibimos el perdón. Si Jesús está ahí y lo que hizo que Jesús llegara a la casa de Mateo es precisamente que Mateo reconoció que necesitaba a Jesús. Por eso fue capaz de dejar todo, de dejar el puesto que tenía, de dejar sus negocios y seguir a Jesús. Y es precisamente esa actitud la que hace que Jesús acepte la invitación que Mateo le hace, a diferencia quizás de muchas otras invitaciones que le hacían a Jesús y que Jesús negaba. Si el día de hoy tú y yo fuéramos lo suficientemente inteligentes, humildes y capaces de reconocer que nosotros necesitamos a Jesús, que nosotros estamos enfermos, que seguimos estando en ese proceso de conversión, Él viene a nuestra vida. Pero en el momento en que nosotros tomamos la actitud de que ya estamos sanos, de que ya somos justos y buenos, entonces en ese momento Jesús ya no está. No, escúchalo bien, no estoy diciendo que tú peques, no estoy diciendo que busques la enfermedad. Lo que estoy diciendo es de que el proceso de sanación del corazón humano nunca termina. El proceso de conversión de nuestro corazón nunca termina. En el momento en que tú te creas que ya estás convertido, en el momento en que tú te creas que ya estás sano, en ese momento estás más que perdido y más que enfermo. No te darías cuenta de la grave enfermedad en la que has caído. Muchos en la iglesia a veces tomamos la actitud equivocada de los fariseos y creemos que ya nos convertimos. ¿Cuándo fue tu conversión? Oh, mi conversión fue hace 15 años, hace 10 años, en mi primer retiro. No, tú tienes que seguir convirtiéndote. Mateo se convirtió al Señor, dejó la vida pasada, lo seguía y todavía seguía reconociendo que estaba enfermo. Por eso era capaz
que Jesús estuviera y permaneciera con él. A veces algunos cristianos tomamos la actitud equivocada de pensar que ya me sanó el Señor en aquel retiro y luego ya no lo necesitas entonces. Porque si tú reconocieras que sigues necesitando al Señor, entonces estarías cada vez entrando más y más en una comunión con Él y Él estaría contigo en la mesa. Este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que se acerca a nosotros, el Dios que sana nuestras heridas y que sigue sanando profundamente todo nuestro ser, que sea Él quien el día de hoy te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A veces nosotros no nos damos cuenta de lo que necesitamos hasta que ya lo perdemos. Cuentan por ahí que había un preso, una persona que había sido muy mala, había robado muchas joyas y en esos asaltos que había hecho había herido a muchas personas y estaba dentro de una cárcel, en un calabozo, totalmente encerrado. Solamente en la parte muy arriba había una pequeña rendija donde entraba la luz, pero él ni siquiera podía ver el cielo. Estaba ahí, se abría solamente una ventanilla por la pared por donde le ponían la comida y ahí se alimentaba. En una ocasión, después de mucho tiempo, donde él ya se había resignado a estar ahí, cuando le abren para dejar pasar la comida, entra también una hormiga. Él se maravilló de esa hormiga. La agarraba en su palma de la mano y la veía caminar con sus patitas, las antenas, su cuerpo tan esbelto en una parte, cómo podía cargar tantas cosas, que se maravilló de esa hormiga y durante la noche la tapaba con esa taza de aluminio y en la mañana la veía, la saludaba y le daba boronitas de comida. Y en un momento reflexionó y se dio cuenta y dijo, pero qué maravilla de ser. Y yo, que perdí tanto tiempo buscando piedras y metales preciosos que no son otra cosa más que piedras y metales. Y este diminuto ser es tan bello. Si nosotros fuéramos capaces de darnos cuenta, no tanto de las bellezas de afuera, sino de nuestro interior, nos daríamos cuenta que aún el día de hoy necesitamos al médico en nuestra vida. Cuando crees que ya lo has visto todo, es cuando entonces ya cerraste los ojos para no ver más. El verdadero cristiano es el que nunca deja de abrirlos porque hay más y más que ver. Sorpréndete el día de hoy dándote cuenta de tu necesidad y aún más sorprendiéndote de que Él viene a suplir esa necesidad. Que tengas un excelente día.